Muy buenas tardes, soy Viridiana Hernández de la Coordinación Nacional de Difusión del INAH y tengo el honor de presentar a la maestra Mariela García Caputi, directora ejecutiva del Museo Antropológico de Arte y Cultura, Ministerio de Cultura y Patrimonio de Guayaquil, Ecuador, quien impartirá la conferencia La Figurina Valdivia, el ícono americano de la Revolución Neolítica. La maestra García Caputi es artista visual y arqueóloga con grados de licenciatura y maestría por la Escuela Superior Politécnica del Litoral, ESPOL. Cuenta con una amplia carrera de 50 años en el campo del arte, 40 años en la práctica de la arqueología científica y 25 años de proyectar y liderar museos en la costa ecuatoriana. Su tema de investigación arqueológica, social y pictórica gira alrededor de la figurina Valdivia, con 3 publicaciones y un sinnúmero de exposiciones, charlas, seminarios y congresos. Tiene a su haber una serie de reconocimientos por su labor artística, así como de gestora cultural de su ciudad, Guayaquil. Bienvenida, maestra, y adelante, por favor, con su presentación. Hablar de la figurina Valdivia es visibilizar restos arqueológicos para describirlos y alcanzar una interpretación de la sociedad que los produjo. Es destacar formas femeninas y asombrarnos ante los diversos usos y significados sociales que estos elementos culturales nos proyectan. Es anclarnos en el conocimiento para, desentrañando sociedades pretéritas, nos proyectemos desde el ahora al mañana. Nuestros criterios sobre la figurina Valdivia, ícono americano de la Revolución Neolítica, son producto de un proceso de investigación que arrancó hace 40 años en el yacimiento arqueológico Real Alto, en el valle de Chanduy de la provincia de Santa Elena, el oeste ecuatoriano. Aquí se detectaron formas diversas de figurinas enteras y fragmentadas que cambiaron notoriamente a lo largo de 2000 años. Por ello realizamos un refinamiento cronológico y una aproximación al uso social de estos artefactos en la década de los 80. El trabajo de campo y laboratorio se enriqueció contrastando esta muestra del sitio Real Alto con el amplio acervo de figurinas que se custodia en el repositorio arqueológico del Museo Antropológico y de Arte Contemporáneo, el MAC de Guayaquil. Allí encontramos importantes colecciones como la de Emilio Estrada y Franklin Norton, además de fragmentos y piezas completas adquiridas por el Banco Central del Ecuador en nuestra ciudad, Guayaquil. En este contexto realizamos un estudio comparativo entre restos arqueológicos del repositorio del MAC con figurinas procedentes de excavaciones. Como resultado de esta investigación de largo aliento, concretamos su difusión a través de una exposición en el MAC el año 2019, con un catálogo que difunde los resultados obtenidos en nuestra interpretación sobre la figurina Valdivia. La revolución neolítica en la costa del Ecuador marca una etapa muy importante en la estructura social de aquellos grupos humanos que se asentaron en la región. Esta etapa se caracteriza por cambios en la producción de alimentos, la domesticación de plantas y la aparición de la agricultura. Asimismo, la producción alfarera, el manejo y control del medio ambiente y nuevas modalidades de asentamiento, porque aparecen las primeras aldeas y una división social del trabajo entre mujeres y hombres, quienes asumen un rol diferenciado, también como son los chamanes científicos de la época. La cultura Valdivia, que cubre un lapso de 3.900 a 1.800 años antes de Cristo, representa los inicios de la revolución neolítica en el Ecuador. Una ciudad agroalfarera de asentamiento aldeano con restos culturales en áreas de índole doméstico y ceremonial, alrededor de un manejo muy variado del medio ambiente, de tierras bajas, como el bosque tropical seco. Tenemos la faja costera, la sabana ondulada, manglares y cuencas hidrográficas. Allí encontramos enterramientos y restos de actividades rituales de curanderismo. De acuerdo a lo observado, podemos declarar el punto central de nuestro estudio de la figurina como un elemento de la cultura material que nos ha servido para interpretar la realidad social concreta
de grupos de conformación neolítica en el formativo temprano, que es el Valdivia nuestro. En este contexto, la figurina Valdivia, en sus múltiples representaciones, cambia formal y estilísticamente durante 2000 años. La iconografía femenina, en sus diversas variantes sexuales, se expresa desde lo fálico, en piedra y arcilla, como la representación de una dualidad entre lo femenino y lo masculino. La representación intersexual o hermafrodita, los modelos explícitamente femeninos y masculinos, y en algunos casos asexuados. Siendo que su mayor representación cae en la categoría femenina, nos sugiere que la mujer asumía diversas actividades y tareas domésticas, reproductivas tanto biológica como socialmente, ideológicas y económicas, reconocidas y valoradas en la sociedad neolítica. Las primeras informaciones que tenemos sobre la Venus Valdivia las debemos a las excavaciones de Emilio Estrada, cuyo análisis amplio y detallado del material proveniente del sitio epónimo Valdivia, así como el Buenavista, Palmar y Punta Arenas, es llevado a cabo junto a Betty Meggers y Clifford Evans. Ellos desarrollaron una tipología para las figurinas de acuerdo a su tecnología de construcción, tanto en piedra como en cerámica, y las ubican cronológicamente dentro de los 4 periodos en que subdividieron a la cultura Valdivia: A, B, C y D. Palmar plano, palmar hendido, palmar inciso para las de piedra, y el tipo Valdivia y San Pablo para las de cerámica. Aquí podemos observar justamente esta cronología que va desde fase 1 hasta fase 8. En Real Alto contamos hasta la fase 7, pero tenemos en San Isidro ejemplos de la fase 8, con una forma de aldea muy similar a Real Alto. En el 1977, Emily Lundberg reporta una nueva cronología trabajada alrededor de 400 fragmentos provenientes de excavaciones controladas por estratificación natural. Cronología que, de acuerdo a este último método, también refiné hacia finales de 1980, asociando figurinas a otros objetos relacionados, como estructuras y rasgos encontrados en temporadas de campo llevadas a cabo entre 1974 y 75 y 1984-85 en el mismo yacimiento de Real Alto. El método empleado fue el análisis modal, que nos permitió ubicar tendencias estilísticas en relación a las profundidades que estos objetos de arte mobiliario fueron hallados dentro de los depósitos arqueológicos. De acuerdo a este criterio, postulamos en primer lugar su cambio desde un estilo fálico de la figurina femenina a modelos explícitamente femeninos, en su gran mayoría, asimismo masculinos. En esta fase temprana, 2B y 3, se observan además representaciones con tocado de jaguar y función de coqueros por la horadación que presentan en la parte superior de su cabeza y los restos de cal con que han sido rescatados en el yacimiento arqueológico mencionado. Asimismo, resaltamos un cambio morfológico en las representaciones del rostro de las figurinas durante la fase 4, con nariz expresamente agregada, que a partir del Valdivia 5 y 6 en adelante se va pronunciando cada vez más en conjunto con la deformación craneoencefálica en las cabezas. Así, al término de la fase 8, la iconografía de la cabeza de la figurina se asemeja a un pico de águila arpía. A lo largo de estos 2000 años aproximadamente, vemos entonces un cambio estilístico que nos retrotrae a la representación del jaguar de ciertas figurinas en sus fases tempranas, hasta terminar con la figuración del águila arpía hacia el Valdivia tardío, en esta pantalla que podemos observar justamente el Valdivia 8. El refinamiento cronológico basado en el análisis formal y estilístico enfatiza sin dudas el origen contextual de la muestra para interpretar el uso y la función de estos arqueobjetos.
De acuerdo a esto, podemos afirmar que la figurina Valdivia se irá transformando estilística y formalmente, ocupando espacios domésticos y ceremoniales como ofrendas funerarias, actividades de curanderismo, representación iconográfica de estética corporal como la deformación craneana y la transformación mítico-animal del jaguar al águila arpía. En esta diapositiva que estamos observando, podemos ver claramente, por ejemplo, en el extremo derecho hacia arriba, una figurina, un torso de figurina con su cabeza, cuyos ojos y boca obedecen únicamente a un enterramiento doméstico. Ese modelo no lo encontramos en ningún otro lado. Hacia la mitad vemos el modelo fálico femenino, que está encontrado en contexto 3, pero que sin embargo parece que es una costumbre de un anticuario que se quedó porque obedece a frase más temprano, es hecha en piedra, tallada en piedra. Y luego en el extremo siguiente tenemos algo bien interesante, que es un torso inferior de figurina con una vulva de delantal muy pronunciada y que salió de un contexto de área de actividad doméstica masculina. En la parte de abajo también es otro guiño que se hace en Real Alto al posible, todavía estamos en una sociedad egalitaria, pero esta figurina está encontrada en un contexto ceremonial de un joven, un adolescente, un paso del niño adolescente, y tiene el rostro expresamente borrado. Asimismo, observamos también un cambio tecnológico. Desde las primeras figurinas elaboradas en piedras sedimentarias y talladas en bajo relieve, a la implementación de arcilla con técnica de rollo, que darán forma al objeto arqueológico. Podemos afirmar entonces que la figurina Valdivia es un indicador fehaciente de sociedades muy tempranas en el oeste de la costa ecuatoriana, donde se está gestando la revolución agrícola, y que su cambio se da coincidentemente junto al tamaño y forma de la casa, así como a la estructura del poblado. En las primeras fases de ocupación en Real Alto, entre fases 1 y 3, esto es 3.900 a 2.600 años antes de Cristo, abarcando más de 1.300 años, la presencia de figurinas talladas en piedra con estilo fálico femenino estará en la vida cotidiana de la sociedad Valdivia al mismo tiempo. Y a partir de las fases 2B y 3, esto es 3.300 a 2.600 años antes de Cristo, se produce un nuevo cambio significativo con la aparición de figurinas explícitamente femeninas y masculinas, estas últimas en menor porcentaje. Se presentan también figurinas con tocados de piel de animal, que generalmente es el jaguar. Indistintamente de su sexo, son significativas en la aparición de un rol social diferenciado por su vestimenta ritual asociada a la del chamán o chamana, líder espiritual que guía la producción agrícola, los tiempos de siembra y cosecha asociados a la aparición de la concha espóndilo y la lluvia. Por otro lado, también vemos figuras encapuchadas, también localizadas en áreas domésticas asociadas a enterramientos, así como a moldes de poste, de viviendas y descartadas en áreas de fogón. En Valdivia 3, mientras cambia la estructura del poblado, que crece como un nuevo montículo y plaza, y que de una forma circular de los primeros 1.300 años de la fase 1 y 2 se transforma en forma de herradura, se da la mayor variabilidad en los modelos de las figurinas, con tocados muy prominentes, como el de forma rectangular, tan característico en la figurina Valdivia. La unidad doméstica se transforma y crece con cambios en la forma y tamaño, desde un perímetro circular a otro ovalado, con diámetros que crecen desde los 3 metros a los 12 metros. En esta fase 3, los enterramientos en las trincheras de pared son la modalidad mortuoria en la vida aldeana, a la vez que se incrementa la actividad ceremonial. A partir de la fase 4, la figurina tiene un nuevo agregado en la configuración de su rostro, la nariz, mientras las capuchadas se mantienen con sus variantes. La representación femenina tiene características con gestos corporales,
posición de brazos y tocados simétricos, asimétricos y combinados que se mantienen desde la fase 2B, 3B. En la Valdivia 5 y 6, las figurinas se caracterizan por la representación de una estética corporal que incluye la deformación craneana. Esto se presenta junto al cambio en el patrón de asentamiento del Valle de Chanduy, con reducción del tamaño del centro ceremonial, mas no en su uso. En la fase 7 es importante señalar la continuidad de lo femenino con sus variantes de tocados, expresión corporal y rostros modelados. Los cuerpos son más pequeños en relación a la cabeza, donde se incrementa su deformación cráneoencefálica y nos permite una representación zoomorfa del águila arpía, ave de rapiña de los bosques tropicales. Por último, se observa la transición de esta figura femenina a otra en la cual la sexualidad no está necesariamente explícita. La mayoría de estas figurinas están en posición sedente, con sus rasgos faciales cambiando también, así como su estética. Comienza entonces la transición hacia la sociedad machalilla de la costa ecuatoriana entre 1500 y 800 años antes de Cristo. En cuanto al uso de la figurina en la sociedad valdivia a lo largo de estos 2000 años de edad ininterrumpida en el yacimiento Real Alto, lo interpretamos desde el análisis de sus contextos asociados a su rescate, así como estudios etnográficos comparativos. Este uso social se da como ofrenda votiva en espacios asociados a la vida y a la muerte, espacios domésticos y ceremoniales, pero asimismo también como herramienta chamanística al hollar un fuente de descarte de estas figurinas expresamente fragmentadas en fogones de viviendas. Teniendo en cuenta que una colección también es un repositorio que habla, consideramos la cultura material con sus rasgos observables, producto de la conducta humana, como una comunicación no verbal que constituye un discurso material articulado y estructurado, que de forma de un canal específico a la transmisión de reglas semánticas que definen y circunscriben el orden social. De esta manera, justificamos los fondos museísticos, procesándolos en la búsqueda y construcción de una identidad que nos aglutine como ecuatorianos del siglo XXI. Los resultados obtenidos nos permiten difundir no solamente temas de cronología y uso social de la figurina, sino que podemos además resaltar categorías estilísticas para su análisis iconográfico que nos permitan profundizar en el conocimiento de la sociedad valdivia. Llegamos así a una dimensión real de estos artefactos que fueron útiles entre quienes los produjeron, pero que hoy en día también podemos apropiárnoslo en un ejercicio de retrotopía. Entre las categorías formales más importantes de las figurinas Valdivia que hemos resaltado en nuestros análisis, cito aquellas que nos relacionan con la ideología de la fertilidad, cuyo exponente pleno lo encontramos en una figurina femenina de nuestra colección, que es muy pequeña, se encuentra en estado de gestación, lleva un tocado en forma fálica, al igual que la representación de sus piernas, con rasgos sexuales expresamente indicados, tanto femeninos como masculinos. La pintura roja que la recubre se asocia también a la fertilidad por los ciclos de la menstruación, que es el vehículo para la reproducción de la especie. Y también completa nuestro cuadro interpretativo su posición sedente, que la convierte en símbolo de poder social. Noten también que es una figurina que está sin brazos, que se ha interpretado por parte de muchos investigadores como el resultado de personajes que están indirectamente ligados al proceso de la producción, lo cual haría como un elemento ritual. Entre la gran variabilidad de tocados, observamos ejemplos muy particulares con diseños incisos y estilizados a manera de espigas de maíz. Asimismo, tocados con pieles de animales superpuestas
que nos retrotraen a modos de vida con rituales propios de la ideología de la fertilidad imperante en sociedades agrícolas. Las posiciones de los brazos son signos comunicacionales importantes que nos sirven para interpretar al bien sociocultural. En la muestra analizada, un 53% de figurinas se representan con brazos, con un 47% que no los tienen. Más aún, los hay en diversas posiciones, como en las que los tienen cruzados a nivel de la cintura, bajo el abdomen, hacia arriba en los costados, ahí en la mitad, están sostenidos hacia la mitad de la cabeza, de manera asimétrica también o simétrica, con un brazo hacia el mentón y al otro lado del área pubiana, como podemos observar en la diapositiva de la derecha, de la diapositiva derecha, que están las manitos ahí en el mentón, en el extremo, ahí. Asimismo, señalamos la categoría de la posición de las figurinas. Unas están de pie, otras están sentadas sobre banquitos de poder realizados a escala en cerámica, análogos al modelo etnográfico de los shuaks actuales, que implica y refleja la costumbre de ser usados por quienes están liderando las reuniones específicas, con el resto de asistentes también sentados en el suelo. Como último resultado en el análisis de la figurina Valdivia, abrimos la vertiente del género femenino como constructor social. De ello, la exhibición que abrimos en el MAC en el 2019, donde la figurina, como cualquier otro artefacto arqueológico, debe haber sido originalmente pensada, diseñada y manufacturada por artesanas del pasado con una intencionalidad económica, ideológica, subsistencial o ritual. El comienzo de la tradición alfarera se vislumbra que se da entre abuelas y nietas, como se observa hoy en día en comunidades que conservan este quehacer con tecnología ancestral, al igual que lo hacían sus mayores. Por ello, debemos interpretarla con los mismos términos simbólicos de quienes produjeron este bien cultural. Lo planteado podría incluso abrir el debate comparativo entre sociedades del formativo ecuatoriano y nuestras preocupaciones contemporáneas sobre la situación social de la mujer. Con esto, atendemos al objetivo de la arqueología, que no solo es construir historias de vida a partir de restos que ya no la tienen, sino reconstruir el conocimiento de sociedades pretéritas que puedan servirnos de modelos de desarrollo sustentable a sociedades del presente. El reto es sostener un permanente diálogo con lo que nos rodea, lo femenino planteado desde lo nuestro, desde nuestro entorno ecológico y social, atendiendo a nuestras necesidades contemporáneas. Por ello, en la exposición La figurina Valdivia, el ícono americano de la revolución neolítica, contemplamos el diálogo de la arqueología con expresiones modernas del arte. Al respecto, reflexionamos, por ejemplo, sobre la apreciación del desnudo en la sociedad Valdivia, muy diferente a lo planteado en nuestras sociedades modernas, como lo muestra este cuadro de Víctor Barros. Tenemos figurinas con taparrabos, con esgrafiados a lo largo del cuerpo, y una burlesque de Víctor Barros, pintor ecuatoriano, murió hace poco tiempo en Bélgica. Y también reevaluamos el concepto de familia, cuando vemos una maternidad del pintor ecuatoriano, Félix Arauz, versus figurinas sosteniendo a otros modelos Valdivia similares, a manera de maternidad, pero que no son bebés, sino mujeres adultas con sexualidad femenina expresa. También tenemos figurinas masculinas con actividades que hasta el siglo XX estuvieron asociadas a las mujeres. Ahí está la figurina. Está cargando a un niño detrás. Es muy típico en nuestras costumbres, en nuestras serranías. En este aspecto, es importante recalcar la retrotopía que nos alimenta en la búsqueda de nuevos derroteros sociales para nutrirnos de los mismos planteamientos que abre el arte prehispánico,
y que expresamos en el arte contemporáneo. Valga de ejemplo, pues, un conjunto de obras de pintores que residiendo en Europa se deslumbraron en sus museos con el arte prehispánico americano. En nuestra exposición entran en diálogo obras emblemáticas de nuestra colección, como La Estirpe de Enrique Tábara del año 65, El Sol Dorado de León Ricaurte en 1980 y Precolombino Dorado de Gilberto Almeida, quienes empiezan a transitar con estos criterios. Yela Lofredo de Klein, en escultura, explora ya la Venus Valdivia. Todo ello me nutre y motiva para que junto a mis estudios de arqueología científica explore aún más la condición femenina hasta convertirla en un tema central de creación visual. Lo podemos apreciar en este díptico denominado Nacimiento de la Venus Americana del año 94. En él plasmo la importancia de la concha Spondylus como origen del ritual agrícola asociado a la aparición misma de la figurina Valdivia, signos de la llegada de las aguas en la estación lluviosa de nuestra zona costera. Todo ello me llevó a escribir unos textos de libre creación literaria que sirvieran para explicar a una gran mayoría de personas que no transitan por esta especialidad la interpretación que logramos extraer de estos artefactos del formativo ecuatoriano referente a la sociedad Valdivia. La noche perdida en el tiempo y ella, la Valdivia, son como epílogo de nuestra exposición que va cumpliendo una meta importante de difundir nuestros estudios a visitantes nacionales e internacionales, como apoyo al turismo y sobre todo a la educación formal. Hemos alcanzado cifras importantes de visitantes a pesar de la pandemia que nos obligó a un encierro de más de un año en el 2020 y parte del 2021. Tenemos 21.000 visitantes presenciales y 1.800 virtuales. Creo que sí me da el tiempo para leerles algo de estos textos, a la vez que podemos disfrutar de una creación digital contemporánea que liga a la figurina con expresiones de arte visual, con música y movimiento. Cito entonces: la noche perdida en el tiempo tiene luces que la ciegan y luces que la alumbran hasta el clarear del día. Noche y día y noche. Lo sepultado cobra vida con tintes distorsionados y voces subjetivas. Da luz la especulación mientras la vida hurga en dolorosos incisos. La oscuridad es el no tiempo que precede el alba. Humanoides se funden en la niebla, formando caracolas. Mujeres primigenias hilan el tiempo de los dioses. Mar, espuma, navegante que se hace la mar, hurgándole sus misterios. Buzos se sumergen y emergen rituales con chamanes jaguares. Se invoca a la lluvia propicia. Se clama por sus peces. La díada se alza airosa. La concha entre sus destinos y el caracol cual trompeta anuncian el arribo del tiempo. La siembra ha parido la cosecha. La muerte ha dado la vida. Cuando la Valdivia abrió los ojos, se dio cuenta del vértigo con que el tiempo venía a alumbrar la tierra fértil. Observó los amaneceres tropicales luego de lluvias interminables que habían alimentado los cauces de sus ríos, enriquecido su subsuelo, alimentando la cadena de pozos y barradas que habían construido. Veía su vida plena, sumergida en el cronos, día y noche, lluvia y seca, hilando momentos de nacer, reproducirse y morir. Valdivia cumplió su tiempo de infancia, de su compartir con niños y niñas. Ahora se disponía a enfrentarse al cambio. Su ritual de paso estaba anunciado. Vendría el chamán de su clan, sabio conductor del espíritu. Sus mujeres mayores la preparaban. De pronto se dio cuenta de su poder, su fuerza creadora para engendrar y dar a luz la especie, tanto como el construir la vida social.
Dispuso valientemente a aislarse de su comunidad, de su entorno, de sus habituales pláticas con la abuela sabia que le empezaba ya a transmitir los conocimientos de sus mayores, la terracota, el hilado. La transformación de momentos naturales estaba también en sus manos. Luego del ritual tendría el poder para el cambio. Era la matriz creadora, la fertilidad era ella. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo habrá pasado? 28 minutos. Uy, no tenemos tiempo. De las ventajas que tenemos en esta sociedad contemporánea de poder buscar estos ejemplos y difundirlos a través de un conocimiento científico profesional, pero uniendo ya las diferentes expresiones de difusión científica con difusiones un poco más lúdicas, abierto a un público en que pueda ver estos ejemplos como modelos que podemos echar mano en las sociedades contemporáneas tan necesitadas de nuevos modelos. Ante el fracaso de todas las utopías, recurrimos a la retrotopía. Pues muchas gracias, maestra. Agradecemos su presencia y a todos los asistentes a la feria les invitamos a seguir con las actividades de la 32ª Feria Internacional del Libro de Antropología e Historia. Muchas gracias, maestra Mariela. A ustedes. Mucha suerte con la feria. Gracias. Y un lindo divertimento. México es un país que lee, no hay duda. Gobierno de México.